Hola, ¿cómo están? Bienvenidas, bienvenidos. Aquí se debate, tenemos un gran panel que ya vamos a presentar. Hoy día vamos a hablar de reformas al sistema político, porque en medio de todas las urgencias que plantea la ciudadanía, hay también cuestionamientos serios a la efectividad de esta democracia tan importante que algunos aún así llegan a estar disponibles para sacrificar libertades, para incluso a veces preferir un régimen autoritario a lo menos a cambio de que se solucionen sus problemas. ¿Qué está pasando con estos partidos políticos? Toda la discusión centrada en partidos políticos, en sus representantes parlamentarios, pero pareciera que esta discusión es mucho más amplia. No se trata solo entonces de gobernabilidad, sino también, por ejemplo, de representatividad. Y tenemos aquí, además, a la instancia política, me atrevo a decir yo, este grupo expertos y expertas que llegaron y lograron tal vez uno de los pocos ejemplos en la historia reciente de consenso político para una reforma importante y relevante que no llegó, aún así, no por culpa de ellos, a puerto. Vamos a conversar con ellos, lo vamos a presentar. Agradecido más de que nos acompañen Domingo Lovera, excomisionado experto por el Frente Amplio, académico de la UDP. Bienvenido, gracias por acompañarnos. Le damos la bienvenida también, por supuesto, a Leslie Sánchez, excomisionada experta PPD y académica, o por cupo PPD, y académica de la Universidad Alberto Hurtado y también de la UDP. Bienvenida. Le damos la bienvenida también a Catalina Salem, excomisionada experta por Renovación Nacional, académica de la UDD. Bienvenida también. Y muchas gracias, por supuesto, a Jaime Arancibia, excomisionado experto por RN y académico de la Universidad de los Andes. Bienvenido nuevamente aquí a Se Debate. A ver, vamos a comenzar, este es un espacio de conversación, discusión, de debate, probablemente más de reflexión incluso hoy día. Se pueden interrumpir, pueden aportar sus ideas, pero al comienzo tienen 60 segundos de libre disposición, ustedes hacia esa cámara, ustedes hacia la cámara allá, para contestar y que nos traten de explicar o resumir, después podemos profundizar, cuál fue el secreto del éxito. ¿Por qué ustedes sí lograron ponerse de acuerdo en algo que probablemente no dejaba contentos del todo a ninguno, pero tal vez era el secreto del éxito, no sé? Y justamente queremos empezar entonces con eso. Domingo tiene 60 segundos. ¿Cuál fue el secreto del éxito para este acuerdo sobre una reforma al sistema político, más allá de que no haya llegado a puerto? El secreto del éxito, ¿cuál fue? 60 segundos a esa cámara desde ahora, ya. A ver, 60 segundos. Yo creo, Mónica, que hay dos factores que eran claves para el trabajo de la comisión experta en general, diría yo. Actitud y diseño, lo he dicho yo antes. Diseño, las reglas que configuraron la fisonomía de la comisión experta indicaban que nadie tenía, digámoslo así, los 3/5 y podía tomar la pelota y llevársela para la casa, y por lo tanto nadie podía de ningún sector político imponer sus decisiones en la comisión. Y esto lo que hizo fue entonces que fuera necesario conversar, dialogar, negociar, concordar, como tú bien dices, una propuesta que quizás no dejaba contentos a todos y a todas, pero que efectivamente permitía que cualquier proyecto político pudiera ser luego viabilizado. Y lo segundo, actitud. Yo aquí he dicho siempre que actuamos con cierta ventaja, vimos lo que aparentemente no había que hacer y por lo tanto desde esa experiencia sabíamos que teníamos que conversar, dialogar y tratar de tender puentes para ofrecer una propuesta que fuese, digamos, donde todos los chilenos y las chilenas pudieran verse reflejadas o no excluidos al menos. Perfecto, algunos dicen que lo mejor es cuando nadie queda contento, pero todos quedan tranquilos. Catalina, 60 segundos también para la receta del éxito para este acuerdo. ¿Qué lo provocó? ¿Por qué lo lograron desde ahora? Ya. Muchas gracias. Coincidiendo con Domingo y agregando otros puntos, yo creo que la receta del éxito fue, por una parte, que los 24 comisionados expertos compartíamos una visión de Estado. Todos teníamos, digamos, una actitud, como decía Domingo, de que este proceso, el proceso que se vivió el año pasado, fuera exitoso. Y en ese sentido pusimos a disposición del proyecto, del anteproyecto constitucional, todas nuestras capacidades técnicas y políticas para que eso fuera viable. Y lo segundo, yo creo que en la comisión experta habían personas con mucha experiencia política, lo que contribuyó a generar confianza, a generar una lealtad común como órgano y además harta capacidad técnica. Los debates estuvieron cruzados, yo diría, casi al 100% por debates técnicos, y eso nos permitió construir un diagnóstico que también era técnico. Compartiendo ese diagnóstico técnico, entonces comenzamos a delinear distintas formas de solución a los problemas que veíamos a partir del diagnóstico. Perfecto. Leslie Sánchez tiene también sus 60 segundos para contarnos por qué lograron acuerdo. ¿Cómo lo hicieron desde ahora? Ya. Por supuesto, adhiero a lo que ha dicho Catalina y lo que hizo Domingo, pero quisiera agregar solo dos elementos súper importantes en la materia en que hemos sido convocados hoy día, que es sistema político.
y aplican dos elementos que toda la doctrina, digamos, en ciencia política ha señalado como indispensable para que estas normas avancen. Uno, ninguno de nosotros ni nosotras somos incumbentes, es decir, no somos miembros del Congreso Nacional y también teníamos vetada, digamos, tenemos restricción de ser candidato. Entonces, no había ningún interés particular que pudiera enlodar el debate. Y lo segundo es que el momento en que se llevó a cabo esta comisión experta era un momento no electoral, digamos. Y eso es otra de las grandes recomendaciones que hace la ciencia política, es no regular estas materias en momentos previos a una elección. Y como no había ese año calendario ninguna elección, creo que también nos permitió mirar con tranquilidad al futuro en términos de sistema político. Me van dejando, de repente me van animando, de repente me van desanimando las posibilidades, porque estamos llenos de años electorales, pero por otro lado no tenía ninguna mayoría y eso ayudó. Y muchas veces dicen al contrario, que como no tienen mayoría, entonces no pueden llegar a acuerdos. O sea, una y una, no sé estar todavía optimista o no. Jaime Rencilla, 60 segundos, desde ahora, ya. Existía un diagnóstico compartido de que nuestro sistema político está enfermo. Y por lo tanto, la verdad es que este grupo de no incumbentes, como decía Leslie, fue capaz de poder llegar a acuerdos precisamente porque cuando no somos nosotros los que vamos a sufrir las consecuencias de los sacrificios que implica tener un mejor sistema político, resultaba más fácil adoptar esas decisiones. Luego, comparto plenamente lo que dice Domingo en el sentido de que había un equilibrio de sensibilidades políticas y por lo tanto ninguna podía imponerse a otra y eso hace que surja lo mejor de una voluntad también de querer lograr acuerdos, porque muchas veces el equilibrio puede significar también estancamiento o empantanamiento, y es lo que ha ocurrido precisamente, me parece, ahora con el sistema actual. Y luego creo que también los técnicos tienen algo que decir, y en este caso este grupo de técnicos fue capaz de proponer algo que normalmente la política no considera. Perfecto. Quiero abrir el debate antes de pensar en soluciones, que hagamos un poco de diagnóstico. ¿Qué tan enfermo está el sistema político si fuera un paciente? ¿Y cuáles son las principales enfermedades de las que adolece? Porque solamente hablamos normalmente de fragmentación y tengo la impresión, después de reportear, de estudiar, de conversar, bueno, con algunos de ustedes conversamos largamente durante todo el proceso 1 y 2 constitucional. Entonces, ¿cuáles son? Porque pareciera haber más enfermedades que la pura fragmentación. ¿Quién quiere comenzar? ¿Catalina? Bueno, a ver, yo creo que el enfermo está grave dentro, o sea, está estable dentro de su gravedad. Ya. ¿Por qué? Cuando tú estás estable dentro de su gravedad, con una crisis de repente... Exactamente, puede pasar que esa persona, digamos, se ponga crítica. El sistema político hoy día, el diagnóstico, yo creo que fue compartido en la comisión experta, por supuesto tiene que ver con la fragmentación al interior del Congreso Nacional. ¿Y qué produce esa fragmentación? Produce una falta de gobernabilidad. Y la falta de gobernabilidad puede llevar a la inestabilidad. Y hoy día lo que vemos es un Congreso Nacional que se encuentra paralizado, y esa parálisis significa que no puede atender a las demandas de la ciudadanía. Vemos cada día, ¿no es cierto?, nos reportan los medios, cómo en el Congreso Nacional es tan difícil llegar a acuerdos respecto de temas tan sensibles como la reforma de pensiones, la reforma de salud, etc. Entonces tenemos un Congreso Nacional paralizado que no puede sacar adelante proyectos de ley que son urgentes para la ciudadanía, y eso tiene también otros efectos que se van evidenciando en otras partes de este sistema, como es, por ejemplo, en el Poder Judicial. Hoy día, ¿no es cierto?, se discutía en el Congreso Nacional la ley de ISAPRE, se votaba. Y resulta que, ¿cómo llegamos a ese momento? Llegamos a ese momento también porque el Poder Judicial tuvo que asumir una situación que por largos años se venía arrastrando y a través advirtiendo de una judicialización, advirtiendo que el sistema político pudo prever, pero no pudo reaccionar. Entonces, ese es el estado, creo yo, más o menos del sistema político. ¿Cómo lo ves, Domingo? ¿Qué otras enfermedades le ves? A ver, yo creo o síntomas también. Sí, o sea, a mí me parece, Mónica, que hay una suerte y esto hay que aprovechar este momento, a pesar del año electoral, de los años electorales, y yo coincido con Leslie, como efectivamente lo muestra la evidencia, pero hay una suerte como de acuerdo transversal de la idea de legislar. O sea, hay que hacer algo con el sistema político. Y eso en Chile, yo diría, por lo que cuenta Catalina, no es poco, ¿no? Y hay que aprovechar esa instancia. Efectivamente hay un problema con la fragmentación, pero la solución quizás tampoco está en forzar una no fragmentación. Tenemos, digamos, estados, ¿no?, con pocos partidos políticos
y que sin embargo viven en un contexto ultra polarizado, ¿no? El caso de Estados Unidos y su política parlamentaria, ¿no? Yo creo que el sistema político chileno tiene un par de otros problemas que es importante notar. El primero de ellos es disciplina partidaria, que es lo que ocurre al interior de los partidos políticos con quienes integran el Congreso Nacional y quienes corren, digámoslo así, o se presentan al Congreso por algún partido político en particular y luego, ¿no?, traicionan, digámoslo así, al partido que los llevó al Congreso Nacional. Representatividad es importante. Alguien decía por ahí en un artículo, creo que es Sergio Toro y también Marcela Ríos lo ha replicado, Sí. hoy día la gente participa poco de los encuentros con los partidos políticos y la gente no se siente representada por los partidos políticos. Agregamos representatividad entonces a gobernabilidad, se va haciendo más compleja la cosa porque hay una tensión entre ambas y cuando se busca soluciones también, a veces la solución en uno hace más compleja la otra pata de esta mesa. ¿Qué más ves, Jaime? Yo creo que el principal problema del sistema político es la virtud cívica de nuestros representantes. Pienso que por mucho que elaboremos sistemas, procesos decisionales que son necesarios, naturalmente en este tema nunca existe una sola solución, es un conjunto de soluciones, pero me parece que lo importante aquí es pensar que a lo largo de la historia de Chile, el sistema político ha estado enfermo por una pugna constante del Parlamento, pero en realidad son los partidos políticos con el presidente de la República. Esas han sido, a mi juicio, las principales causas de nuestras crisis institucionales a lo largo del último siglo. Y por lo tanto me parece que el eje de la reforma al sistema político tiene que pasar necesariamente por un perfeccionamiento de los partidos políticos, entre los cuales ciertamente está una menor fragmentación en el Congreso. Pero mientras no existan mecanismos de transparencia, democracia interna y de filtros adecuados para efectos de elegir a nuestros representantes, la desconfianza de la ciudadanía hacia ellos va a permanecer si es que no se arregla. Por lo tanto, hay que tener mucho cuidado en simplemente proponer unidades o fragmentaciones cuando el problema también, en muchos casos, obedece a una crisis de virtudes cívicas. ¿Cómo lo ves, Leslie? Está claro que por eso creo que llegamos a acuerdo, porque el diagnóstico siempre es compartido. Me parece que lo dicho acá representa en gran medida los puntos de conflicto que está viviendo hoy día nuestro sistema político. Pero haría hincapié en dos elementos. El primero es que efectivamente tenemos un problema de disciplina, de orden de partido, de consecuencia política. Es muy fácil hoy día estar dentro de un partido político, sea de oposición o de gobierno, y decir lo que uno quiere sin ningún tipo de responsabilidad de los efectos que esto va a generar. Y agregaría que nos falta un poco profesionalización de la política. Quizás un poco lo que dice Jaime cuando habla de las virtudes cívicas. Debiéramos tener congresistas mucho más profesionales del arte de hacer política. ¿A qué me refiero con esto? Mirar ejemplos positivos como España con los portavoces, que hayan autoridades, en este caso congresistas, que aborden temas específicos y que representen temáticas puntuales. Pero hoy día tenemos diputados y senadores que pasean, digamos, por las diferentes comisiones y además, por lo tanto, de las diferentes temáticas. Y eso hace que tengan poco conocimiento específico de una temática en particular y puedan abordarla de mejor manera. Y lo que hacen hoy día es hacer ofertas, digamos, a la ciudadanía de todos los temas, ofertas que a veces son de poca intensidad intelectual y, por lo tanto, tenemos una cantidad de ideas que no son las necesarias para este momento y que en realidad no solucionan ningún problema social. A todo esto, ¿los partidos políticos los han seguido consultando ustedes? ¿Aprovecharon lo que ustedes hicieron como trabajo o se ha ido rompiendo ese vínculo? ¿Qué ha pasado, Catalina? Bueno, yo volví a la universidad, ¿Ya? de la comisión experta, y antes de la comisión experta también estaba en la universidad. La verdad es que uno desde la universidad se va vinculando con el medio. Yo no tengo militancia partidaria, pero uno siempre está dispuesta. Por el momento me ha tocado responder a todos los medios, colaborar a través de los medios, y uno siempre está disponible, digamos, para aportar sus capacidades a cualquier cosa. Ustedes están disponibles, beneficio. pero ¿se han aprovechado esas capacidades, Leslie? Es que en política vivimos siempre la coyuntura. Para los que militamos, los que somos académicos pero además militamos, hemos vivido siempre esta problemática, que cuando surge el tema los partidos nos llaman. Entonces, claro, a mí debo reconocer que se me llama, pero porque se volvió tema del debate público nuevamente reforma al sistema político, pero no porque alguien quisiera prever con anticipación qué podríamos hacer en esta materia, qué podríamos rescatar de la comisión experta, qué podríamos mejorar y presentar un paquete interesante de reforma. Es simplemente siempre al calor del debate. Uh-huh. Y en ese sentido, quisiera, a ver,
hay dos ideas que rondan y quiero saber primero si comparten o discrepan y cómo habría que implementarlas y cuán insuficientes son, porque se dice ya, hagamos rápido, estamos de acuerdo en un umbral de 5%, no sé si todos están de acuerdo con que ese era el umbral ideal, y segundo, con que pierdan los que se van del partido, pierdan el escaño. Uno, si están de acuerdo o no, y cuán cojo sigue quedando todo si es que eso se reduce a eso, la reforma del sistema político. Mira, Mónica, antes de las medidas específicas, lo que hemos estado conversando todo este momento y antes también es de el sistema político, ¿no? Y para poder hablar de un sistema uno requiere mirar distintas piezas, distintos ejes, distintos engranajes, digo yo, para ver que efectivamente el sistema funcione bien. Un sistema político requiere mirar el funcionamiento de los partidos políticos, requiere mirar el sistema electoral, requiere mirar la forma en que se tramitan, forman y publican las leyes y requiere mirar descentralización, mecanismos de participación. Si solamente vamos a tomar dos medidas muy puntuales de esta caja de herramientas, como la llama el comisionado Sebastián Soto, probablemente vamos a tener una reforma que en lo específico no va a lograr realizar demasiados cambios. Más allá de que esos cambios sean positivos, no va a solucionar el problema de fondo. Exactamente. De hecho, en materia de disciplina, solamente la pérdida del escaño quizás hace muy poco en lograr disciplinar el partido si es que uno deja de lado, por ejemplo, las órdenes del partido. En materia de umbral, el 5% puede ser una buena medida, pero quizás también es demasiado tosca para momentos en que estamos viviendo alta volatilidad, ¿no?, de parte del voto. No sabemos cómo va a funcionar finalmente ese porcentaje del 5%. Si no hacemos nada en materia de financiación de la política y los partidos pueden seguir, sin embargo, formándose, participar de una elección, sacar 1% de votos y obtener, ¿no?, devolución de fondos públicos para no elegir a nadie, también estamos teniendo problemas en la forma en que el sistema político está diseñado. Yo creo, y ese es el mensaje que me he encargado de tratar de transmitir, que tomando el criterio de realidad política, hay que tener una mirada un poquito más amplia para ver si efectivamente podemos mejorar el sistema político, ¿no? Y ya les voy a preguntar de cuánto exigirle, le voy a preguntar a Jaime, pero antes de hablar de eso, quisiera hacer un punto respecto de estas dos medidas, porque respecto a los partidos, claro, ellos hablan mucho de cosas que les podrían hacer más fácil el trabajo, pero no hablan tanto de cuánto más se les podría exigir a dichos partidos. Jaime, primero hablemos después vamos a ir de nuevo a lo global, podemos ir a específico, global de nuevo, pero haciendo el punto que no es suficiente con estos dos cambios. Analicémoslos un poco para seguir después a cosas más sistémicas. ¿El umbral del 5% es una buena o mala idea o menos, más? No, en sí misma es una buena idea. Ya. Solo que yo considero que es naturalmente, como Domingo, totalmente insuficiente. Ya. Pensemos pero no importa que mueran una muchos buena partidos. idea porque de alguna manera va a reducir sustantivamente el número de partidos representados en el Congreso. Eso va a facilitar acuerdos con mayor legitimidad social, pienso que más estables en el tiempo. Se va a reflejar un poco la dinámica que tuvimos, donde lo que a mí me parece han sido los 30 años más exitosos del desempeño chileno a partir de los años 90, en que existían al menos en promedio 7 partidos en el Congreso. Y eso necesariamente facilita también el logro de acuerdos con el presidente de la República y esos partidos. Ahora, naturalmente es, como dice Domingo, uno de los elementos del sistema y yo no cifraría la esperanza únicamente en eso. Naturalmente es un avance. Ya. Y Catarina, esta idea de que el que se va del partido pierda el escaño, parece que hay entre todos ustedes consenso. Algunos planteaban que también cuando los echaran del partido por no cumplir con ciertas normas también lo perdieran y otros decían no, porque se puede ocupar como vendetta. ¿Cómo lo ves? A ver, es complejo. Esta discusión la tuvimos en la comisión experta. Hubo un consenso ahí, pero también hubo ciertas voces disidentes. ¿Por qué? A mí me gusta el mecanismo de que se pierda el escaño, digamos, si la persona ocupó la estructura partidaria para ganar un escaño y acto seguido, ¿no es cierto?, renuncia y le da la espalda a ese partido, tiene todo el sentido, ¿no es cierto?, que pierda el escaño. El punto es que desde la cultura política, desde la perspectiva del votante chileno, es bastante chocante que la persona por la que yo voté con nombre y apellido, más que el partido político, pierda su escaño. Entonces creo que a lo mejor puede ser una reforma que en ese sentido pueda estar un poco alejada de cómo el ciudadano chileno, el votante chileno entiende el funcionamiento del sistema político. Pero en sí misma yo creo que sí es una medida efectiva para lograr ordenar los partidos políticos y que los partidos políticos puedan negociar como un bloque y propiciar de esa manera los mejores acuerdos. Pero también hay candidatos que entienden que ellos son
los dueños de los votos, por así decirlo, y que se está votando por esa persona en específica más que el partido político. Entonces ahí yo creo que puede haber una disonancia. Voy a ir ampliando los temas, pero quería acotar algo, Jaime. Solamente a propósito de esa pregunta, lo que se acordó en la comisión experta, me corrigen aquí mis compañeros, no solamente era la pérdida del escaño por renuncia, también era la pérdida del escaño si era expulsado por el partido. Por eso le estaba preguntando yo. Y son dos cosas distintas, porque en el fondo, al menos en lo personal, yo era partidario de perder el escaño por instrumentalizar al partido, pero al menos yo no era partidario de hecho voté en contra de que pudiesen perder el escaño simplemente porque el partido los expulsa. O sea, me parece que es una discusión que admite variantes. Ya, ¿y por acá? Mira, yo pondría el foco en otro elemento. Creo que ese por algo lo votamos a favor, por lo tanto lo doy como también adhiero un poco a las miradas. Pero me preocupa más el ex antes, es decir, la cantidad de independientes que van en la lista y que inscriben los partidos. Te me adelantaste, pero me parece estupendo, ya. Porque, vamos con los independientes, porque han crecido muchísimo. Si tú miras el comportamiento, particularmente de la Cámara de Diputados, quienes hacen o son más volátiles de cambiarse de bancada o de desafiliarse muy rápidamente de las ideas del partido que los inscribió son los independientes. Es gente que llega, digamos, al Congreso Nacional no solo usando la estructura partidaria de un partido X, sino que a sabiendas de que tiene una libertad distinta a la del militante. ¿Me dejas dar un dato, Leslie? El 2021 solo un candidato independiente ganó un escaño sin partido y sin estar asociado a pacto. Ahora hay 42 independientes en la Cámara. Mira, en estricto rigor, el único que ha ganado una candidatura como independiente a secas son el diputado y senador Bianchi. Los demás han ido en lista, como te digo, en lista de partidos políticos, por ende en pacto y sus pactos. Entonces, yo en realidad me cuestiono más desde ahí, desde esa etapa preliminar. ¿Quiénes se inscriben, cómo se inscriben y qué requisitos se les ponemos? ¿Por qué lo llaman? Porque tienen adhesión popular mayoritariamente en los casos que conocemos. Cada voto además es devolución también de dinero. Exacto. Sea electo o no. Ahí yo creo que los partidos tienen que hacer un sacrificio importante y tomar un poco más una decisión concreta de qué quieren hacer con esto. ¿Qué harías tú con el tema de los independientes? La verdad es que yo quiero ser súper franca en esto. Yo no soy muy amiga de las candidaturas independientes. Me parece que para ingresar al Congreso Nacional, para votar proyectos de ley que significan un proyecto de país al que tú adhieres o no adhieres, debieras tener, por ende, un programa que te respalde y que uno, como votante, pudiera vislumbrar a priori si esta persona está en este sector y no este otro, por lo tanto, yo imagino que va a votar de determinada manera. Hoy día un independiente es una caja de sorpresa, digamos, porque hay temas que podrá ir de la mano del partido que lo inscribió y en otros que derechamente se corre y no respeta, digamos, las lógicas de ese partido político que generosamente lo inscribió. Entonces, a mí no me parece muy sano, digamos, las candidaturas independientes. Y en el caso del umbral, yo agregaría así algo que nosotros incorporamos en la comisión experta, porque tiene que ver con o el umbral o un número de parlamentarios que tú alcances. Porque también en términos de eliminar la fragmentación, ojo, que hay partidos de moda que se crean poco tiempo ante una elección y pueden sacar mucho más del 5%. Y hay partidos históricos, tradicionales, que tienen un comportamiento político súper loable, digamos, y beneficioso para el sistema democrático, que podrían quedar fuera. Y que a veces tener un comportamiento loable es poco rentable electoralmente. Exacto. A veces, sí. Ahora, quisiera, Domingo, ampliar el tema de los independientes, porque aquí, ¿cómo se hace el tema? ¿Cómo se aborda? Porque uno es decir, por ejemplo, el que es independiente tiene que ir por fuera. No puede ir en un pacto. O sea, y eso es bastante radical. La única forma de competir, ¿o qué? Ponerle otro... Porque eso es como lo más duro que se le puede decir a los independientes. Si usted quiere ir, vaya solo. Pero no puede ir al alero de un pacto. ¿O qué se puede hacer con los independientes? Que en algún momento eran como los ángeles alados, libres de cualquier mancha impoluto y nadie es impoluto, pues nadie es ángel. Sí, y el tango se baila a dos, así que ahí también hay un mea culpa que los partidos políticos tienen que hacer. Yo creo que acá, Mónica, y es una discusión que no hemos resuelto, tenemos un debate pendiente que es a quién le pertenece el escaño en el Congreso Nacional. Todas estas medidas que tienden a fortalecer los partidos políticos no lo hacen por un afán autointeresado. Es que los partidos políticos son claves para la democracia porque permiten articular la representación. Somos millones de personas. Tenemos un territorio, enhorabuena, extenso, ¿no? Y bastante, digamos, delgado y largo. Y necesitamos poder hacer posible la comunicación entre las distintas visiones políticas. Lo único que va a permitir esa representatividad
y poder discutir proyectos de país, como decía Leslie, es efectivamente la existencia de partidos políticos en forma. Entonces hay varias medidas que uno podría ir implementando en esta cajita de herramientas para resolver este problema. Elevar los estándares de formación de los partidos políticos para evitar estos partidos políticos, digámoslo así, como se denomina en otra experiencia, ¿no? Piratas, o sea, que se forman solo para efectos de una elección en particular. La propuesta de la democracia cristiana tenía algunos puntos interesantes, por ejemplo, prohibir pactos, subpactos y avanzar quizás... Eso se lo escuchaba más a varios cientistas políticos, Sí. que prohibiendo los pactos, O sea, si uno cada mira uno tiene que la- correr solo y presentar un proyecto que se diferencie de los otros también, como con una Absolutamente. coherencia ideológica. Y fortaleces la propuesta programática de los partidos políticos antes que los personalismos de cada una o cada uno de los candidatos que vaya a ir en esa lista. Yo miro las propuestas de la red de politólogas, por ejemplo, y la propuesta, una de las centrales, más que umbral Sí. y más Es que prohibir los discolaje, pactos. es la prohibición de los pactos, lista cerrada, que favorezcas tú la configuración de proyectos políticos programáticos. Expliquémosle a quienes nos ven, porque lista cerrada es que yo voto por la lista y no por la persona. Exactamente, que es algo de lo que hoy día también Poco ocurre de habitual alguna en Chile. forma. Hoy día la forma en que se contabilizan los votos de quienes resultan electos al Congreso Nacional es la lista, es el partido y es el candidato o la candidata. Lo que pasa es que tenemos en el imaginario la idea de que efectivamente uno vota directamente por la persona. Ahora, yo sé Claro, que esto es uno una cree que cuestión vota por la cultural- persona, pero no está votando Sí. necesariamente por la persona, porque tiene que ganar la lista, ganar el partido y después la persona. ¿Cómo lo ven ustedes esta idea de eliminar los pactos? ¿Les parece una buena idea? Porque una cosa es eliminar los pactos y otra cosa es además hacer listas cerradas, que es algo que en la cultura chilena no necesariamente está. Pero les pongo otro tema sobre la mesa, que también lo leía de algunos documentos y papers. Creo que fue a Julieta Suárez, si no me equivoco, no quiero faltar a la autoría, pero yo diría que es Julieta, que decía, cuando hay listas abiertas, empiezan a pelearse además y empiezas a producirse una polarización muy fuerte, porque ya no es solo que me diferencio como lista de la del frente, sino que dentro de mi lista, y para diferenciarme ya dentro de mi lista voy extremando las posiciones, hago cargo también de los medios, gano minutos en televisión, soy más visible y gano más votos. Entonces, ¿qué piensan ustedes de eso? Prohibición de pactos y listas cerradas. Sí, a ver, yo diría, aquí hay dos extremos. Y la verdad es que en esto tiene que haber justo medio. Un extremo es la partitocracia o tiranía de los partidos. Claro. Y el otro extremo es el individualismo propio del independiente, maverick, que en realidad no obedece a nadie, díscolo per se. A mí al menos me parece que el sistema de lista cerrada se acerca más a la partitocracia que a un régimen que pueda tener fórmulas mixtas. Naturalmente yo creo que efectivamente en la cultura jurídica chilena no solamente uno vota por partidos, sino que también por personas. Diciendo eso, también considero que hoy en día, en materia de independientes, todavía estamos más al extremo del individualismo y por lo tanto es necesario corregirlo, pero no sé si al extremo de tener una lista cerrada. Ahora, con humildad también quisiera decir que me parece que este tema de la mejor distribución electoral no es un tema en el que los abogados somos expertos, salvo que sean electoralistas. Yo creo que aquí los que tienen que hacer una labor muy importante y la han hecho, el problema es que no siempre son escuchados como uno quisiera, son los cientistas políticos. Y en ese sentido, lo que ha propuesto la Sociedad de Políticas Públicas, la red de politólogas, el diagnóstico comportivo, y yo le pediría un poco de magnanimidad política a precisamente la clase política para considerar alguna de estas fórmulas. Es que ahí tenemos un problema, Catalina. Los políticos escuchan a los expertos entendidos como ustedes, pero expertos entendidos también como los politólogos, como los que se han dedicado durante años a estos temas, y sumo otro elemento para la discusión. Con incumbentes, que era lo que ya sugería al comienzo, ¿es posible un cambio? Es bastante difícil y por eso cobraba mucho sentido, digamos, que esto fuera discutido por un órgano distinto al Congreso Nacional, como lo fue la Comisión Experta del Consejo Constitucional. Pero a mí me gustaría volver al último punto tomado por Domingo. En la Comisión Experta y en el Consejo Constitucional hubo un acuerdo transversal sobre el 5%. Pero donde no hubo un acuerdo fue precisamente en cómo abordar, más allá de ese 5%, el tema de la fragmentación, del fortalecimiento de los partidos. Una propuesta fue, ¿no es cierto?, la eliminación de los pactos electorales y las listas cerradas, pero también otra propuesta que fue la que quedó en el proyecto aprobado por el Consejo Constitucional fue la disminución, ¿no es cierto?, de la magnitud de los distritos, como una forma de reducir la fragmentación. Es decir, que en cada distrito se redujera el número de escaños, de manera tal que cada candidato que fuera electo en ese distrito tuviera que obtener una mayor cantidad de votos las que obtiene actualmente.
Entonces, ahí teníamos una diferencia. Ahora, ¿cuál herramienta es mejor para el caso chileno? Yo creo que esa es la pregunta, porque los pactos electorales, si bien, si uno lo mira desde la teoría, efectivamente en algunos países ha funcionado y ha funcionado bien, en Chile la existencia de pactos electorales ha funcionado muy bien para la gobernabilidad. Y el gran ejemplo fue la concertación, ¿no es cierto? Pero funcionaba, como que ahora no sé si funciona tanto, porque son como estas coaliciones que empiezan a agregar partidos y partiditos. Exacto. Y que tienen, partiditos, no se enojen, no voy a dar nombre además, pero que al final como que tienen 2 o 3 representantes, pero decían como que tuvieran 20. Exactamente, pero creo yo que la eliminación de los pactos electorales no se vendría muy bien a la cultura chilena, porque nuestra cultura política siempre ha sido multipartidista. En Chile siempre han existido muchos partidos políticos, el problema es que ahora tenemos 21. Antes del 2005, del 2015, que fue la reforma electoral, si mal no recuerdo, eran solamente 9. Pero la existencia de pactos electorales contribuye a que partidos políticos que son o tienen bases programáticas más o menos similares se junten, ¿no es cierto?, para ganar una elección, pero a partir de los pactos electorales también existen coaliciones de gobierno. Y creo que eso también ayuda a la estabilidad política, porque cuando yo me tengo que poner de acuerdo con el partido político que más o menos piensa como yo, también se evita la polarización. Supongamos que tenemos muchos partidos de derecha, se van a tener que enfrentar entre ellos y irse a los extremos para poder diferenciarse ante su electorado. Y evidentemente una sociedad polarizada, una sociedad política polarizada, no es una sociedad que pueda propender a los acuerdos, que es lo que queremos. Estamos con pactos y hay polarización, entonces al final uno se pregunta cómo se arregla esto y yo les pregunto también, ¿echan de menos el sistema binominal o no lo echan para nada de menos para quienes estén en sus casas, donde el 33% equivalía al 66%, tenías que sacar más que el doble del otro para obtener, o que se dispersaran los votos, en fin, hay varias posibilidades, pero yo no sé si era bueno el binominal, era malo el binominal, era bueno cambiarlo, pero había que cambiarlo junto con otras cosas y fue mala idea cambiarlo sin cambiar con esas otras cosas. ¿Qué vean, Domingo? A ver, yo creo que es un sistema electoral. Sí, yo creo que en el caso del sistema binominal, y lo discutimos harto en la comisión experta, un sistema político debe cuidar 2 variables, ¿no? Gobernabilidad y orden y representatividad. Y lo que el sistema binominal hacía era que mancillaba severamente la representatividad, sobrerepresentaba, y así fue diseñado expresamente, a un sector de la política de modo tal que no se pudiera hacer nada que ese sector sobrerepresentado no estuviera dispuesto a reformar, ¿no? Que es lo que hizo en los hechos el sistema binominal. Chile, efectivamente, como dice Catalina, siempre ha sido un país multipartidista. Bajo el sistema binominal habían en algún momento 17 partidos políticos. Otra cosa es lo que pasaba a nivel del Congreso, a propósito de otra de las medidas que también puede implementarse como una eventual ley de bancadas que permita. Por eso yo creo que la única solución, y por eso yo creo que hay que tener algo de calma también para discutir esto, no es eliminar quizás a los independientes, pero sí una poderosa ley de bancadas que una vez que los independientes estén, digamos, en algún pacto o vayan por algún partido político, bueno, respondan a ese partido como fuese un militante más o un integrante más de ese partido político, ¿no? El sistema binominal afectaba severamente la representatividad, generaba efectivamente algún nivel mayor de estabilidad, pero escondía la variopinta gama de intereses que hoy día están representados en el Congreso Nacional. La pregunta es cómo hacemos para ordenar y estructurar y disciplinar esa variopinta gama de intereses que están hoy día más presentes en el Congreso. ¿Tú no restablecerías el binominal? No. Creo que en general, Mónica, yo creo que la nostalgia al pasado en estas materias nunca es un buen amigo. Porque no estábamos bollantes de confianza tampoco en los partidos y en el sistema político antes, sino nunca ha tenido tampoco. No, es que siempre es difícil, si nunca va a existir un sistema electoral ni un sistema de partidos óptimo para ningún país, para ningún régimen democrático. Pero vuelvo a un punto inicial, a mí me parece que podemos seguir buscando fórmulas y hay muchas más, y la red de politóloga y lo que ustedes han citado, han planteado. Pero aquí tenemos un problema de cultura política, de comportamiento de quienes están hoy día tomando decisiones. Y si te fijas, no siempre son los independientes. Hay muchos casos de militantes de partidos que en la mitad de un programa, digamos, de un periodo electoral de 4 años en el caso de la Cámara, 8 en el Senado, no tienen empacho en, digamos, dejar de lado su partido histórico, armar nuevos partidos, en fin. Y yo creo que ahí está el problema. O que dentro de una misma bancada, habiendo todos siendo militantes del partido, también hay un
parlamentario que es disonante y que llama la atención por eso y que capitaliza electoralmente así. Entonces, creo que el problema es mucho más de fondo, que tiene que ver con nuestra cultura política al interior de los partidos. ¿Cómo se cambia esa cultura política? Parece que hay harta formación y quizás cuestionarnos un elemento que también es una de las patitas de la mesa que decía Domingo respecto de diseñar sistema político, que es el régimen de gobierno. Nosotros hemos adscrito permanentemente al presidencialismo. Y yo también adhiero a eso y así lo mantuvimos en la comisión experta. Pero hoy día ni el parlamentarismo ni el presidencialismo, digamos, son puros como se diseñaron. Y por lo tanto podríamos mirar instrumentos de uno u otro para encajar en nuestros modelos que nos hagan un funcionamiento mejor. Y en eso las órdenes de partido, yo vuelvo a decir que son importantes. La idea de los portavoces. La idea de los portavoces españoles. Ya, pero órdenes de partido ¿en qué? Porque eso también es súper controvertido, porque ¿qué pasa si violenta la conciencia, por ejemplo, de un parlamentario? ¿O en qué órdenes de partido? Por ejemplo, te invento, Lady Sapre, ¿cómo lo ves? Lady Sapre, ¿podría haber orden de partido o no? ¿O tiene que ser cosas ¿Y quién califica cuándo sí una orden de partido y cuándo no? A ver, el proyecto nuestro no era cualquier orden de partido. En el fondo lo que eran órdenes de partido en aspectos que eran sensibles al ideario del partido. O sea, en el fondo decir, bueno, algo que es... ¿Cómo? ¿Quién define eso? El estatuto del partido. Todos los partidos tienen... No, pero la aplicación, porque por ejemplo, ya yo puedo decir, no sé, este es un partido que está por la dignidad de la persona humana. Viene una ley de aborto, por ejemplo. ¿Quién decide si eso atenta contra la dignidad de la persona humana? Deberían ser las instancias partidarias colegiales correspondientes. ¿Como un tribunal supremo? No, o sea, el Tribunal Supremo yo diría que actúa con posterioridad a la infracción, pero para efectos de definir cuál va a ser nuestra votación como partido, naturalmente tienen que operar la institucionalidad del partido, que en algunos casos adherirá a alguna postura y no a otra. A veces las posturas son mucho más claras porque a lo mejor pueden estar expresamente en el estatuto del partido. Ya, por ejemplo, que si un partido dijera nosotros somos un partido que está por la paridad, viene un proyecto de paridad y tienen que votarlo a favor. Ahí podrían dar orden de partido. Efectivamente. ¿Cómo ves, Catalina? Ahora, perdón, Mónica, una cosa. A propósito de lo que dice Leslie, efectivamente el problema es de cultura política, porque pienso yo que el diseño institucional tiene que introducir muchas más mitigaciones para que la clase política, al menos a nivel de partidos y de parlamento, pueda ser menos sensible a los avatares del atractivo electoral, por así decirlo. Ortega y Gasset decía que si hay algo en lo que eran expertos los parlamentarios, era en el arte de hacerse reelegir. No necesariamente en el arte de hacer buenas leyes. Y eso significa que uno, naturalmente, es comprensible y tiene que introducir los mecanismos precisamente para mitigar los vicios que eso... Hay distintos mecanismos, nosotros propusimos varios a nivel de comisión experta. Y en ese sentido me parece que Chile también es un país presidencialista, en parte porque el diseño institucional que tiene el presidente de la República es un poquito, a lo largo de nuestra historia, es un poquito menos sensible, al menos a ese arte, porque desde luego lo que podrá reelegir a lo mejor es su coalición de gobierno, pero él como persona ya sabe, por Constitución, que no se puede reelegir inmediatamente. Catalina, ¿cómo se cambia la cultura política? Yo encuentro que ustedes son súper elegantes para decirlo. Yo encuentro que no dignifican su cargo muchas veces nomás. O sea, no dignifican su cargo con comportamientos, no lo dignifican con la poca efectividad muchos de ellos, mientras para otros realmente se sacan la mugre trabajando y debe ser bien desmotivante además para esos otros que hacen bien la pega tener estos colegas. Yo la verdad que me hago constantemente esa pregunta, sobre todo cuando hago clases de Derecho Constitucional y precisamente este semestre estaba pasando sistema político. Hoy día los partidos políticos no son partidos de masa. Si uno mira, ¿no es cierto?, el siglo XX, por ejemplo, hoy día nos enfrentamos a una sociedad, a personas que ya no piensan como el siglo XX. Todas las medidas que hemos discutido es para avanzar hacia una democracia de partido. Pero resulta que nuestra sociedad, no sé si quiere avanzar para allá, es el punto de Leslie. Nosotros ya vimos cómo funciona un órgano colegiado sin partidos, y esa fue la Convención Constitucional del año 2022, ¿no es cierto?, que ahí sí que no existieron los partidos políticos. El pueblo unido avanza sin partidos. Exactamente, ese fue el lema de la Convención Constitucional. Pero también hoy día la ciudadanía no está entendiendo, no está valorando cuál es la función de los partidos políticos. Si uno le pregunta hoy día a los jóvenes, ¿cuándo ustedes militan en un partido político? Bueno, me incluyo, pero por otras razones, la mayoría no lo está, se interesan por la política. Hoy día se consumen, ¿no es cierto?, otras formas de hacer política, tiene mucho que ver YouTube, las redes sociales.
hay otra forma en que las personas, los políticos están llegando a los ciudadanos. Pero vivimos en una cultura muy individualista y cuando estamos en una cultura individualista, donde hay personas que hoy día ni siquiera ven televisión abierta, por ejemplo, se informan solamente a través de redes sociales. O el cable es que CNN lo ven Exacto. brutal, sí, ¿no? Pero eso fue, ¿no? Por ejemplo. La radio CNN también. ¿Ah? Y la radio CNN. También, que ya viene, miren, nos está ayudando, que viene Radio CNN. Esto, les juro que no estaba pauteado, dijo Jaime, por iniciativa propia. Pero viene. Pero cuando tenemos esa cultura individualista es muy difícil levantar proyectos colectivos como lo son los de los programas de los partidos políticos. Entonces, en ese sentido, yo creo que también hay que pensar en la sociedad que estamos viviendo hoy día. Vamos a hacer una pausa en Aquí se debate y al regreso vamos a tratar de desentrañar si hay realmente alguna oportunidad para esta reforma del sistema político o lo vamos a ver pasar esa oportunidad, esa coyuntura. Pausa y regresamos. Volvemos con los momentos finales de Aquí se debate. ¿Hay posibilidad real de que en esta ocasión se haga una reforma importante al sistema político con este clima que hay actualmente, con estos incumbentes, pero además, agrego, con urgencias sociales importantes, seguridad, pensiones, pacto fiscal y con mucho discurso en la clase política de izquierda a derecha que esto no es la prioridad y que las urgencias son otras, como si esto no repercutiera en la no solución de estos problemas sociales? ¿Usted es tan optimista o pesimista, Catalina? La verdad es difícil proyectarlo. Lo primero, yo creo que sí, esta sí es una urgencia. Como lo dije al principio del programa, es imposible avanzar en aquellas reformas más sensibles para la ciudadanía, sean de seguridad, sean de salud, sean de educación, si no tenemos un Congreso Nacional que sea capaz de generar acuerdos con el presidente de la República, porque tenemos un sistema presidencial, el presidente de la República electo necesita llevar adelante su programa de gobierno y para eso necesita al Congreso Nacional. Sin el Congreso Nacional, lo único que le queda al presidente de la República es implementar lo que ya existe y sabemos que en Chile, ¿no es cierto?, se necesitan reformas en distintas áreas. Y lo segundo, respecto de este proyecto de reforma que se ha estado discutiendo, que comprende solamente dos elementos, que sería el umbral del 5% y la pérdida del escaño para el parlamentario que renuncia a su partido político, es una reforma insuficiente. Yo creo que en eso estamos todos de acuerdo, todos hemos dicho que se requiere una reforma integral al sistema político, pero creo que es una reforma realista al actual escenario político y que podría ser que si se aprueba esa reforma el día de mañana tengamos un Congreso Nacional un poco distinto al actual, con una composición un poco más equilibrada, que permita seguir avanzando en las demás herramientas que necesita nuestro sistema político para lograr esa estabilidad y esa gobernabilidad que hemos echado en falta. Yo me pregunto también qué pasa con los liderazgos de los presidentes, presidentas de partido y con liderazgos extra presidentes y presidentas de partido que algunos dicen, yo no siempre sé si todo tiempo pasado fue mejor, pero pareciera que hay una ausencia también de esos liderazgos que ayuden a ordenar. Yo pienso más estadistas, menos bomberos a veces. Con todo el respeto a los bomberos, un gran saludo para los bomberos, pero estoy hablando de que no apaguen incendios, sino que también estén pensando, mirando el horizonte. Y quizás en parte, Mónica, por lo que conversábamos recién, ¿no? ¿Cuánto peso tiene finalmente la presidencia de un partido político en circunstancias que no hay herramientas adecuadas que permitan disciplinar el funcionamiento de ese partido en el Congreso Nacional? Yo, mira, más allá de optimismo y pesimismo, efectivamente estamos en años electorales, pero todavía estamos en un año electoral de carácter municipal, ¿no? Entonces, estas reglas no tocan intensamente ni necesariamente ese periodo electoral y hay, creo yo, incentivos cruzados, ¿no? Hoy día, incentivos cruzados en los dos grandes bloques políticos, digámoslo así, para que ojalá haya un acuerdo transversal en avanzar. ¿Por qué hay incentivos cruzados? Porque yo creo que hay un sector político que ya se ve sentado en el gobierno, ¿Ya? aunque queda mucho camino por recorrer todavía. Chile vamos. ¿No? Nunca se apagan las velas, ¿no? Antes, claro. ¿no? Pero hay un sector político que ya se ve sentado en el gobierno y hay otro sector político que creo que tiene una oportunidad de mostrar que efectivamente ha estimulado y ha liderado un acuerdo transversal en la clase política en un momento tan complejo como el que tenemos. Entonces yo creo que hay incentivos cruzados para que se pueda avanzar en un acuerdo transversal.
¿Como que pudiera ser como un legado que dejara este gobierno? Por ejemplo, porque yo creo que efectivamente este es el segundo punto. Yo creo que efectivamente sistema político no es una cuestión solamente instrumental o procedimental. En sí mismo es una cuestión relevante y es clave para el funcionamiento de la democracia. Es uno de los pilares del funcionamiento de la democracia representativa. Y esto es lo tercero, no es suficiente. Yo creo que la gente, ¿no? La ciudadanía no va a sentir que el sistema político cambió y por lo tanto no va a revalidar su confianza en los partidos o en la institucionalidad mientras ese sistema político, una vez reformado, no le entregue respuestas a, voy a ponerme noventero acá, a los problemas reales de la gente, ¿no? Si uno mira hoy día el desempeño del proceso legislativo, uno ve que este gobierno en sus 2 primeros años ha aprobado prácticamente la misma cantidad de leyes que cualquier otro de los gobiernos desde el retorno a la democracia. En seguridad ni hablar, más que cualquiera de los gobiernos, de hecho, más que los gobiernos de Frey y Lagos, que duraron 6 años cada uno. Pero algo pasa todavía que la gente siente que el sistema político no le está entregando lo que necesita. Para eso necesitamos un buen sistema político, que es importante en sí mismo, pero también para que la ciudadanía revalide su confianza en el sistema institucional, que es clave para el funcionamiento de la democracia. Sí, ahora yo me pregunto, Leslie, también si están tomando conciencia, porque yo tengo una obsesión con que encuentro que eso está ligado con el crimen organizado. ¿Por qué? Porque en el momento en que no dan respuesta a las autoridades, la democracia no da respuesta y de alguna manera retrocede el Estado cuando avanza el crimen organizado y cuando logra más penetrar la estructura. Entonces, como que yo encuentro que está ligado con seguridad, está ligado con todas esas cosas y no sé si se está viendo la urgencia, cómo hacer más patente la urgencia de esto. No, por supuesto, yo coincido contigo. Creo que el crimen organizado avanza allí donde no hay Estado. Estamos absolutamente de acuerdo en eso. Y la crisis de seguridad que estamos viviendo podría verse controlada de mejor manera si tuviésemos un sistema político mucho más cohesionado. Y no con esto me refiero simplemente a aprobar leyes en materia de seguridad, porque con eso no basta. Se requieren múltiples medidas en diferentes temáticas. Pero bueno, de que esto es urgente, que duda cabe, ya todos y todas sabemos que es tremendamente urgente. ¿Optimista o pesimista? El problema, creo yo, es que si el Ejecutivo no lidera este tema, es muy difícil que el Congreso de manera autónoma pueda llevar a cabo una agenda en materia de reformas al sistema político. Y el Ejecutivo hoy día se enfrenta a la disyuntiva de que a puerta de sus últimos meses de gobierno, ¿qué quiere priorizar? Y yo creo que acá hay pensiones y otras, ISAPRES, que va a seguir siendo tema, parecieran copar más la agenda. Entonces, me parece que acá esto es una vez más es una decisión política, valga la redundancia, pero más bien del Ejecutivo. Sería óptimo que pudiéramos hacer todos estos temas de manera paralela. No veo impedimento en por qué no pudiésemos avanzar en un área y no en otra, pero lo que ocurre es que, conociendo yo muy de cerca el funcionamiento del Congreso Nacional, es que los parlamentarios se interesan, porque estos son temas que rentan mucho los territorios, hay que decirlo. Entonces, no sé si van a querer dedicarse algunos exclusivamente al sistema político, sabiendo que es bien impopular, y no estar, digamos, de lleno en los temas sociales que sí son mucho más populares. Capaz que podrían convocar una comisión de expertos, nuevamente podrían convocar para que le entreguen el insumo y después voten, no sé. Pero quisiera también ponerte como provocación el tema de ser oposición. Tengo mis serias dudas de si esta oposición sabe ser oposición y si los que actualmente son gobiernos van a saber ser oposición. Porque siempre hablamos de ser gobierno. Ser oposición también es un arte y uno nunca entiende cuándo se corta el ciclo y se tiene un buen balance entre diferenciarse y colaborar. ¿Dónde está ese justo medio? Tengo mis serias dudas de si la clase política, como tú denominas, sabe ser oposición también. Los incentivos institucionales y constitucionales no están diseñados hoy en día para hacer una buena oposición. Da lo mismo el signo político, porque en el fondo es un diseño que facilita corruptelas y abuso de potestades, sobre todo desde un punto de vista partidista. Para mí las acusaciones constitucionales, en el fondo, que pretendieron en algún momento ser una solución, no son más que el disfraz de las rotativas ministeriales que ha enfrentado Chile a lo largo de su historia, en que el Parlamento pretende imponerse al presidente incluso para determinarle cuál es su gabinete y así hacerse también de otras estructuras de poder que legítimamente no deberían corresponder. En relación con las expectativas, a mí me parece que cada minuto, cada segundo que avanza sin una reforma al sistema político es un desprestigio para la democracia. Y es un desprestigio lamentable. ¿Por qué? Porque normalmente en esos escenarios es cuando surgen
y se hacen atractivas las voces populistas, que lo único que hacen finalmente es terminar por destruir finalmente la democracia. Por lo tanto, estamos caminando por un sendero muy riesgoso y yo creo que la clase política tiene que ser consciente de que en el fondo la ciudadanía espera de ellos una solución democrática, porque cuando eso no ocurre, la democracia cae en desprestigio y ya sabemos cómo termina finalmente en perjuicio de todos nosotros sistemas totalitarios o autoritarios. ¿Hasta cuándo están inhabilitados ustedes para postular al Parlamento? Mucho tiempo. Las próximas 2 elecciones. Sí. Ya. En fin, bueno, pueden enseñarle a los que vayan a ir al Parlamento parte de lo que ustedes saben y ojalá se recoja. Quiero agradecerles muchísimo que nos hayan acompañado en Aquí se debate. La idea justamente es, aunque no sea el tema más sexy, que se entienda la importancia clave que tiene para la salud de nuestra democracia y para usted, señor en sus casas, para que tenga sentido esta democracia y sea más efectiva también la forma en que funciona, es súper importante y por eso queríamos conversarlo hoy en Aquí se debate. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Sigan en compañía de CNN Chile. Nos vemos el próximo lunes.